pues gracias a vosotros también por invitarme. Desde luego no sabía que iban a ser tan interesantes todas las ponencias que he oído, así que ya otro año me vaya a tener aquí ya puesta a oírlo, ¿no? Porque he aprendido bastante. Quizás, bueno, doy autorización para dormir a aquellos que ya conocéis la red de cortafuegos, por la hora que es, porque es algo que estáis bastante, los que lo conocéis, pues bastante ya habituados a estas imágenes y sobre todo a este cortafuegos. Como veis, yo pertenezco al Servicio de Evaluación, Restauración y Protección de Agrosistemas Mediterráneos, el SERPAM, que es más cortito. Es un servicio de la Estación Experimental del CAIDIM y este servicio, pues quienes estamos somos estas tres personas, no estamos muchos, está María Eugenia, Mauro y yo, pero de lo que vamos a hablar hoy es no del servicio, sino de todo, porque esto está desde el año 2017, sino de todo lo que se ha hecho en la red de áreas cortafuegos de Andalucía, que estábamos dentro del grupo de pastos y sistemas silvopastorales con José Luis, Javier y Elsa, que hicieron su tesis en este gran proyecto. Bueno, un poquito, pues, lo que vamos a ver, un contexto general, de que se hablará de distintas cosas, de las que ya habéis hablado, así que iremos rápido, un poco de historia en la prevención de incendios con ganado y de dónde viene todo, que es Francia, y ya centrándonos en lo que es la RAPCA, ¿no? Algo de historia de ella y lo que hemos hecho también en investigación. Y otras iniciativas de prevención de incendios si nos da tiempo. Bueno, pues este es el contexto en el que estamos, los que intervienen en todo sistema silvopastoral, los pastos en sentido amplio, no solamente la hierba, el ganado y sobre todo el hombre, ¿no? Que de él depende de que vaya todo bien. Bueno, ya se han movido algunas cosas, ya veo que la presentación se está más... Bueno, si veis alguna anomalía es que según donde haga la presentación después se mueven o no. ¿Qué tipo de ganadería estamos hablando aquí? Los que estamos utilizando en estos sistemas, bueno, Pablo también ha hablado y no es lo mismo, como ellos mismos dicen, lo que es la intensiva a la extensiva, evidentemente eso ya pues lo conocemos, es muy diferente y ellos, o sea, es diferente por completo, lo han puesto de manifiesto en esta la plataforma de ganadería extensiva, en la que sí. Como veis hay un link, podéis entrar y podéis verlo en esta última cumbre que hemos tenido aquí en Madrid. Precisamente es lo que se debatía, que es desmentir esos mitos sobre el cambio climático y la ganadería y destacan los aspectos medioambientales en los que está la ganadería y en la mitigación del cambio climático. Entonces, pues bueno, sí que se están moviendo las letras, pero bueno, vosotros lo asumís, yo lo he hecho bien, o lo creéis y ya está. Ellos hablan también, en esta cumbre se ha hablado pues de todo lo que está relacionado con los servicios de ecosistemas, lo que aportan, aparte del abastecimiento, que es lo que normalmente estamos habituados, ¿no? Sé que sería de aprovisionamiento, abastecimiento, que es lo mismo, están los culturales y los de regulación. Bueno, ahí he puesto cada uno de ellos y efectivamente las emisiones evitadas por la prevención de incendios precisamente es de lo que vamos a hablar aquí y es lo que de la red de cortafuegos en Andalucía. Se sigue moviendo, pero bueno, ya está, es la última vez que lo digo, El problema, un poco de historia, ¿no? Pues bueno, los incendios, evidentemente también Rosa ha hablado de hecho, el problema de matorralización, problemas de fuego, y esta imagen sí que es, quizás lo habéis visto, es el abandono, pero si veis eso, esto es un incendio en Sierra Nevada, en Lanjarón, en el año 2005, y si veis eso que es circulitos, ¿no? Lo que está debajo de ellos son casas, apriscos, eras abandonados, ¿no? Que eso es un reflejo bastante de la realidad. Bueno, y como vemos, como esta imagen, que también la que ha estado de allí, ¿dónde viene?, del 2018, pues sí que es verdad que diga, pues bueno, pues hay menos incendios, ¿no? Hay menos incendios, hay menos superficie quemada, hay más, ¿por qué? Porque hay más concienciación ciudadana, se persigue también el delito, hay sobre todo más medios de detención y más medios de extinción. Ahí está la cuestión, que hay muchos medios de extinción y nos ponemos la medalla si luchamos mucho contra eso, ¿no? Es decir, y eso supone mucho más dinero y hay mucho menos en lo que es la prevención, pero bueno, como muchos sois forestales, conocéis de eso mucho más que yo. Entonces, si nos vemos lo que son los siniestros, pues
es al revés, hay muchos más siniestros. Esto es lo que llaman, igual que hay en los pastos, hay la paradoja pastoral, pues también hay la paradoja de la extinción, ¿no? Entonces, se controlan más esos medios, los medios de extinción son más, se previenen más esos incendios, pero por otra parte esa extinción conduce a un acúmulo más de biomasa, a una mayor probabilidad de incendios, pero de los grandes incendios forestales, ¿no? Entonces es necesario fomentar una silvicultura preventiva para reducir esa vulnerabilidad de los montes, ¿no? y prevenirlo. Entonces, bueno, ahí está la palabra del silvopastoralismo. Mi jefe en Francia, de Etienne, pues lo que hablaba era de una palabra nueva, pero para una práctica antigua, ¿no? Se presenta como una herramienta de silvicultura preventiva contra incendios, ¿no? Y una herramienta antigua y que al fin y al cabo son el pastoreo, ¿no? En estos sistemas silvopastorales. Silvícolas, bosques, montes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando queremos prevenir incendios? Que actúan forestales y actúan también pastoralistas, ¿no? En Francia lo hacían y cada uno tenían una manera de pensar distinta. Mientras los forestales lo que quieren es eliminar el combustible, los pastoralistas es el alimento para el ganado, pero al fin y al cabo el objetivo son complementarios y van a manejar lo mismo, la vegetación. Entonces, uy, qué lástima. Las técnicas de silvicultura de combustible vegetal para eliminar lo que es pues tenemos las quemas controladas o quemas prescritas, los tratamientos mecánicos y el pastoreo. Entonces, en esta gráfica lo que podemos ver es los costes, cuanto más arriba más coste, de los distintos tratamientos o técnicas que se utilizan. Como vemos, la más cara es la mecánica, después va la química, las quemas prescritas y el pastoreo dirigido, que esto está pues muy bueno por lo que ha comentado Rosa, ¿no? Que precisamente estas son las más económicas. Eso, como ella ha dicho, no quita para que sea necesario en otros momentos pues esa mecánica que también es necesaria. Ahora un poco de historia en relación general a esta prevención de incendios en la que se ha basado y se ha inspirado por la red de áreas cortafuegos de Andalucía. El origen está en ese Mediterráneo francés, el modelo de defensa del bosque contra incendios, donde Michel Etienne y la red la red de áreas cortafuegos de francesa, aquí podéis encontrar todas las referencias, en estos libritos además están en internet, y ellos pues era en todo el Mediterráneo francés donde hacían esa actividad y tanto eran pastoralistas, pero también había grupos de quemas prescritas y actuaban conjuntamente. Pero hoy pues, nos centraremos en lo que es la parte más pastoral. ¿Y dónde se inspiran este modelo de gestión de agrosilvopastoral? Precisamente la palabra dice agrosilvopastoral en la dehesa y en el montado dehesa española y el montado portugués. Como veis, pues bueno, esto sería, ellos quieren bajar lo que es pues toda la carga del combustible, y no solamente son estructuras típicas de la dehesa como es esta, sino que también son estructuras en mosaico donde se pueden alternar tanto este tipo, que son pues formaciones densas de árboles, con otras estructuras totalmente abiertas, ¿no? Es decir, cabe, todo eso es posible, esa estructura en mosaico. Y se rompe esa continuidad tanto vertical, ¿no? pues con los distintos estratos y aclararlo, como la horizontal con el pastoreo por parte del ganado. ¿Qué ocurre? Pues esta es una gráfica francesa. Y bueno, son datos franceses, no son nuestros datos, eso sí me hubiera gustado a mí traer nuestros datos que no los tenemos. Entonces, hay un peligro de incendio en el monte cuando tenemos un fitovolumen de 2.500 metros cúbicos por hectárea, ¿de acuerdo? Cuando hay una intervención mecánica, eso tarda en recuperarse unos 3 años, más o menos, algo más. Además, si nosotros después de la intervención metemos el pastoreo, pues se va retrasando hasta 5 años.
y mucho más, que todavía no termina esa gráfica, pues si nosotros hacemos mejoras, hacemos las claras, mejoramos con pastos y pastoreamos. Entonces ese pastoreo, realmente la práctica de pastoreo no es una panacea realmente, sino lo que hace es que no retrasa las otras prácticas, como puede ser la mecánica o las prescritas, reduce ese tiempo de intervención. Bueno, esto es está también otro forestal, Estanislao de Simón, que nos dio esta foto, se la dio a José Luis. Esto es la Sierra de Huetos, como veis, pues no es muy efectivo lo que es el cortafuego, la eficacia, pues como conocéis, la mayoría de vosotros no es muy alta. Entonces, el modelo de defensa del bosque contra incendios y la red de áreas cortafuegos francesa trata de la sustitución de estos cortafuegos de baja eficacia y un impacto pues bastante alto por estas otras zonas más abiertas, son áreas pasto cortafuegos, que implica un diseño de esas áreas, evidentemente un cambio de estructura, una incorporación del pastoreo, un programa de mejora con especies, ellos no lo hacían con especies autóctonas, sino que eran pues, bueno, comerciales, y un control de combustibles vegetales, al fin y al cabo, que es lo que se pretende, ¿no? El objetivo pues, era crear una herramienta para la prevención de incendios forestales, pero utilizando el ganado. Pero las áreas cortafuegos no es solamente el control del combustible, sino que es algo más, ¿no? Es una alternativa de uso múltiple, canaliza ayudas agroambientales de la paz, vincula la población al territorio, al fin y al cabo fija la población. Y esto es algo que ya lo hemos estado hablando hoy aquí y ha salido bastante reflejado. Ahora, ¿cómo se hace esa gestión? Realmente, si veis esto, yo he puesto ahí que va más allá que la prevención de incendios en lo que es haciendo y con el diseño de los cortafuegos. En Francia lo que hacen es una zona de central, que esta es la que realmente bajan la carga de combustible más. Es decir, son las 3 zonas de actuación, lo voy a poner para que lo tengáis aquí. Sería esta zona central de 500 metros cúbicos por hectárea, son más todavía, bajar más esa carga de combustible, no como en la otra que es de apoyo, sí son los 2.500 metros cúbicos por hectárea, en esta ya sí hay vegetación baja, pero vegetación. La primera es, como también habéis hablado anteriormente, una zona crítica, una zona de apoyo que sería esta verde, y ya después una zona de refuerzo. Pero claro, el resto sería todo, ¿no? En este caso una repoblación, pero también el bosque natural, ¿no? Con vegetación natural. Ahí hay que gestionar la carga ganadera y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Mientras aquí queremos un sobrepastoreo, aquí sí que tenemos que gestionar esa carga ganadera. Por eso también es importante esto. Y ya pasando a la prevención de incendios con ganado, en Andalucía, pues un poquito de historia. ¿Cuándo nació la rasca? Pues muchos vais a encontrar por ahí la mayoría de las veces que fue en el 2005, pero no fue en el 2005, fue en el 2003 cuando comienza la rasca, porque fue precisamente cuando empezaron los primeros proyectos de investigación, que era el pastoreo en áreas pasto cortafuegos, como herramienta para la prevención de incendios en espacios forestales y agroforestales de Andalucía, donde José Luis es investigador principal, pero tan importante como él o el resto de los que estábamos en el grupo, que era la única y era yo en ese momento, pues está Javier Ruiz Mirazo y Elsa Varela, donde Javier se dedicaba más a la parte de silvicultura mediterránea y Elsa a evaluar los servicios de ecosistemas que realiza el pastoreo en estas áreas cortafuegos. Y creo que el año pasado estuvo aquí, fueron 2 tesis excelentes. Y bueno, una lástima que ninguno de los 2 esté con nosotros. Y bueno, pongo aquí a otro ingeniero de montes, como ellos 2 también, y como José Luis, que es José López Quintanilla. Él trabaja en la Junta de Andalucía y en la Sierra de la Nieve, y él inició en el año 1996, antes, más o menos en la época que yo me fui a Francia, pues
también pastorear en los montes, ¿no? Porque había una ayuda y alguien tenía que... Él fue el único en la Junta de Andalucía que decidió hacer esto, porque nadie apostó por aquello. Y bueno, empezó y bueno, se dejó, y después cuando nosotros empezamos, pues se retomó otra vez. Por eso creo que es importante que vayan apareciendo todos los que hemos tenido ahí un poquito de implicación. Bueno, algo de historia, perdonad, pero en fin, algo de historia de la Rasca. ¿Y cuál ha sido el éxito? Pues el éxito de la Rasca es que se ha integrado integración y gestión, y eso es muy importante. Eso se lo podemos deber a José Luis, porque realmente pues su mente, yo soy bióloga, pero él tiene una mente de gestor, está educado como vosotros en eso, y esa es una pequeña diferencia con el biólogo, pero que nosotros como biólogos ya estamos adaptados, y lo mismo, ¿eh? Y bueno, no solamente eso, sino que ha sido también gracias a una serie de circunstancias favorables. Mi jefe en Francia, Michel Etienne, me contaba y nos contaba la gente que estábamos allí, que el éxito de la red de cortafuegos en Francia también fue por unas circunstancias. En algunas de ellas son los políticos, los principales, los que apoyan eso, o el director de un centro. Eso es muy importante. Vamos a ver rápidamente estas circunstancias. Bueno, pues yo que me fui a Francia con una beca postdoctoral, estuve en un grupo de ecodesarrollo, de ese proyecto de defensa de bosque contra incendios, con Michel Etienne. Después, en el 2001, José Luis dio una ponencia en el tercer Congreso Forestal sobre precisamente silvicultura preventiva en Francia, el caso de Francia. Y la suerte es que pues, un director general de la Junta de Andalucía se quedó allí y lo oyó y dijo: yo quiero esto para Andalucía. Y esa fue una gran suerte. Entonces se hicieron dos proyectos, uno en 2003 y en 2006, que terminó en 2010 los dos. Tuve yo la suerte también porque pude ser contratada hasta el 2010, desde 2003, y también financiado por la consejería de aquella que se llamaba en aquel momento de Medio Ambiente, y Amaya, hoy es Amaya, antes era ECMASA, la empresa pública, y ahora es Amaya, que depende directamente de la Junta de Andalucía, y estaba dentro del Infoca. En 2005, lo que ya dentro del proyecto, ¿qué es lo que se hizo? El grupo de investigación, capacitar a los técnicos de la Rasca para que supieran conocer qué es lo que hace un ganado, porque no sabían lo que hacía un ganado en el monte, ¿no? Detectar cosas de pastoreo. Y el seguimiento después de los técnicos de campo, pero sobre todo el gran éxito de esta Rasca también, entre otras cosas, es la buena relación entre los técnicos de campo y los pastores. Eso ha sido fundamental. Pero fundamental, y yo creo que sobrevive, entre otras cosas, por eso. Aquí está, pues bueno, este es el grupo que lo habréis visto más de una vez, ¿no? Destacar ese trabajo de estos técnicos, ¿no? Que son amigos de los pastores, está Rogelio, Fidel, Porfirio, José, Jaime, Antonio, esto es para toda Andalucía, ¿no? Ellos, aunque están en una zona determinada, después a la hora de las evaluaciones se ayudan unos a otros. Y también, bueno, había en lo que es Sevilla, y está en Sevilla, y está un coordinador, que es Manuel Merino, que es de Amaya. Pero por supuesto, sin esta gente no se hace nada, eso es evidente, ¿no? Eso es, aparte de los técnicos, sin ellos, si no existieran, y eso nos estamos quedando sin pastores, pues no se podría hacer. Bueno, estos son los dos proyectos, primero uno y después otro, donde ya sí se implicó a espacios naturales, en Sierra Nevada, Sierra de las Nieves y también los Alcornocales, y después a partir del 2010 que terminó, pues está la Rasca, que siguió y sigue sola. Nosotros estamos como asesores de vez con ellos siempre, pero un poco ya no tan implicados como antes, ¿no? Donde se inició fue en el Cortijo del Conejo Albarrán, cerca de Guadix, 39 hectáreas, un pastor y 500 ovejas. Y como veis, que esto también lo conoceréis, lo único que vamos cambiando los datos de arriba, según los vamos mostrando, ¿no? Pues, y aquí los pastores, ¿no? Pues se pasó de un pastor, 39 hectáreas y 500 animales, que eso es lo que había, a lo que tenemos hoy, ¿no? Que son más de 200 pastores, casi 6.000 hectáreas, más de 100.000 animales y bueno, y más de 600 cortafuegos, que es bastante, ¿no?
aquí esta gráfica podréis ver cómo ha evolucionado y cómo evoluciona las hectáreas, ¿no?, con los tratamientos. Esto sería el pastoreo, a partir del 2000, bueno, ha ido aumentando, esto con los proyectos, después 2010 aumentó y después ya se estabilizó incluso con bajadas y subidas. En los manuales, pues bueno, siempre son los mayores, aquí un pico y bueno, ha ido bajando, y también los mecánicos, aunque todos estos, como veréis, pues bueno, se tienen que seguir manteniendo, evidentemente. Sin embargo, por ahora está algo parado, no siguen porque, entre otras cosas, tampoco se atreven, primero porque no hay mucho dinero, no por otra cosa, y bueno, cada uno también tiene sus principios y su idea, y bueno, no me voy a meter en eso, el por qué no. Y bueno, lo que es el precio, aquí podéis ver cómo, antes hablaban de cuánto cuesta una cosa u otra, los manuales, lo que supone, y el pastoreo dirigido, controlado, que realmente una hectárea va de 40, por el pastoreo dirigido de 40 a 90 euros, y en cambio son datos que también tanto Elsa Varela como Rogelio y Pepe Quintanilla pues han calculado, son sobre los 1.500 euros, es decir, la hectárea, esa es la diferencia. Bueno, pues ha habido un premio nacional de Bate Fuego de oro. Nosotros, desgraciadamente, ni José Luis ni yo pudimos ir por cuestiones familiares. Bueno, y aparte de esto, pues también el premio de medio ambiente de José Luis. Como veis, José Luis nunca quiere señalarse mucho, ahí está, ¿lo veis? Medio Ambiente de Andalucía 2007, también en relación a la red de cortafuegos, y aquí lo he traído yo para que sea un poquito más, aunque ya lo... y porque es mi marido. Bueno, ya no sigo, que lo quiero mucho, ¿no? En 2008, el director general, que era Javier Madrid en aquel momento, que también ha hecho bastante por la red de cortafuegos, es el que ha permitido que se vaya manteniendo y que no baje mucho. Ahora ya no está él, bueno, por el cambio de gobierno, entre otras cosas. Y se hizo esta reunión, que eran los 15 años de la red de cortafuegos, donde está muy bien, también en la página de, yo creo que de la Junta de Andalucía, pero también de Pastores por el Monte Mediterráneo, podéis encontrar ponencias y demás y conclusiones. Después tenemos el objetivo ya más I+D de lo que es ya más nuestro grupo y de los proyectos, ¿no?, que es evaluar el interés de combinar esas prácticas silvícolas tradicionales y no tan tradicionales, como veremos ahora, del control del combustible en esas áreas, pasto, cortafuegos en aquel momento, no tanto el pasto, se hablaba de él, con el empleo del ganado en régimen extensivo, ¿no?, y planificado. Los objetivos, pues dentro del grupo eran distintos, y aquí también, pues bueno, Javier, su papel es fundamental, Javier Ruiz Mirazo, naturalizar una repoblación de Pinus alepensis, ¿no?, estableciendo este área cortafuegos, y un cambio de estructura, se pasa de una regular, ¿no?, por lo que es una repoblación, a otra más irregular o al azar. Diseñar metodologías de seguimiento para también los técnicos dentro de la RAPCA, desarrollar una fórmula para el cálculo del pago de los servicios de los pastores en la rasca, y la mejora de pastos en estas áreas, pasto cortafuegos, que facilite el pastoreo, porque evidentemente cuando una de las cosas, ¿por qué se siembra? Pues para atraer al ganado, come la hierba y a la vez pues come más lo que son la parte más lignificada, ¿no?, con especies tanto silvestres como con especies comerciales. Pues si vais aquí, esto es un cortafuego, esta es la repoblación que nos dejaron, porque es que no nos dejaban otra, era joven, tenía unos 15 años, esto es un camino, ¿eh? Y el cortafuego es todo eso, toda esta zona. Repoblación pues tenía 1.800 a 2.000 árboles por hectárea de densidad, y lo que se hizo es, a partir de lo que es el cortafuego, reducir lo que es la densidad de individuos por hectárea, mayor cerca del cortafuego, menor en las zonas más alejadas. Se compara dos métodos de selección de arbolado, porque uno era con las claras al azar y otro era de forma regular, como tradicionalmente se podría hacer, y también la intensidad de los clareos, pues que fuese ligera, media o fuerte, que son pues 250
individuos por hectárea, 400 y 800, según nos íbamos alejando para que fuese menos el impacto cerca de la repoblación. Y después establecer una zona de pastoreo, que pastorea el ganado. Pues se marcaron muchos árboles, muchísimos, algunos, como veis, esta es la zona que veis marcado, este es Javi, y bueno, fueron las bricas del Infoca quien hizo pues bueno, las cortas, evidentemente. Más de 30.000, bueno, sobre 30.000 individuos. Aquí podéis ver la zona de clareo regular, que todavía se ven las señales, ¿no?, de lo que es la plantación, y el clareo irregular, que veis que ya, pues bueno, esto parece bastante natural. De las distintas densidades, pues pasa exactamente igual, ¿no? Esto se ve mucho más natural. Eso sí es verdad, incluso cuando uno hace una clara, debía ser para el pastoreo menor de 200 individuos por hectárea, ¿eh? Pero aquí ya hay dificultad para que entre el ganado. Entonces, bueno, eso es otra cosa interesante para si quieres pastorear. Esto es una visión desde aérea, ¿no? Aquí se puede ver cómo se ve en Google, ¿no?, las claras. Y aquí en general, pues bueno, una serie de resultados que lo podéis ver aquí, en esta publicación, pues que en general, evidentemente, en estos ambientes mediterráneos y más estos que son secos y semiáridos áridos, pues las repoblaciones no tienen mucha vocación, lo que es de maderera, ¿no? Entonces, en estos clareos sí se pueden hacer con otros fines, reducir la artificialidad de las repoblaciones, ¿no?, de una forma con bordes sinuosos para que no sea de tanto impacto, fomentar la biodiversidad desde el punto de vista forestal, ¿no? Los clareos fuertes eran los más fuertes, que son de 250, pero sobre todo los clareos al azar. Y prevenir pues, incendios, es decir, reduce la biomasa. Y por otra parte, se me ha ido, es que aumenta lo que es el diámetro de lo que es el árbol. La madera es mejor, evidentemente. Y si veis aquí, pues la irregular y de 250, es decir, al azar, pues tiene un diámetro medio mucho más significativamente diferente, ¿no?, respecto a los demás. Y esta, el control, pues bueno, es la peor, evidentemente, pero para todo. Entonces, dentro de la rasca que se hace, se diseña una metodología de seguimiento con visitas periódicas al pastor, que es muy importante para recordarle lo que tiene que hacer, porque bueno, cada uno estamos en nuestro trabajo y ellos están en el suyo y hay que recordarles ciertas cosas, incluso ellos también dicen tengo necesidad de agua porque tienen que ir a algunos sitios que son bastante difíciles, que no tienen agua, se les lleva agua, o si tienen algún problema de camino, o si tienen algún problema también en los apriscos, en los corrales, ¿no? Y otra cosa importante es firma de contratos con ellos y un seguimiento de la vegetación para ver cómo va el combustible vegetal, ¿no?, si lo hacen bien o no cumplen, evaluar el grado de cumplimiento por parte de los pastores, y esto sí que lo hacen los técnicos de campo. Esto, como podéis ver, pues bueno, en una foto hacen fotos antes y después. Esto sobre todo es para la gente de Amaya, ¿no?, porque no se fían que vayan los técnicos aquí a hacer las evaluaciones, pero sí ven una foto antes y otra después. Esto es propio de Amaya, ¿no? Y también diseñar metodologías de seguimiento de combustible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se fijan los arbustos. Hay una metodología que es más precisa, ¿no?, que lo que ve las tasas de consumo, es decir, que desde que no está el arbusto pastoreado hasta está el leño, ¿no?, en distintos grados. Y después también están las herbáceas, ¿no? Pasa lo mismo, está todo bien, se va cayendo la vegetación, desaparecen unas especies, las leguminosas, las gramíneas, bueno. Y hay una evaluación global. Ya la gente de la red de cortafuegos lo hace así, la evaluación global, porque ya han hecho el ojo. Al principio no tenían el ojo hecho y bueno, han pasado de una más fina a otra menos fina, pero ellos ya van a un sitio y ya saben, igual que los que estamos trabajando en pastos, pues sabemos, oye, aquí hay pastoreo o no hay pastoreo, ¿no? Entonces es unidad no pastoreada, pastoreo ligero, medio, pastoreo intenso y sobrepastoreo. Aquí, a partir de aquí, es que esto es lo ideal, ¿no?, para que se haga, igual que aquí, a partir de aquí,
es lo ideal que se haga. Al principio, ¿qué ocurría? Porque el pastor no hacía, le daba miedo. ¿Por qué? Porque dice, estos vienen aquí de la Junta de Andalucía, que yo destroce aquí esto, no se atrevían, y el primer año fue bastante bajo, pero bueno, ya sí hacen cosas muy buenas, francamente. Otra cosa es la matorralización, el fitovolumen que decíamos. De hecho, en Francia lo que hay según la zona, lo que tienen son mapas de fitovolumen. ¿Por qué? Porque si hay un fitovolumen muy alto, a partir de 2.500 metros cúbicos en las zonas de apoyo, ¿no?, pues entonces hay que desbrozar. Ese es el límite que tiene. Entonces, bueno, lo único, como sabéis, pues bueno, lo que se mide es la cobertura, ¿no? Aquí son, como veis, pues bueno, hay una serie de tablas que lo podéis ver, las coberturas, que es fácil, es al ojo, es visual totalmente, y la altura, ¿no? Esa sí que se mide. Y después, pues tienen los seguimientos ya, los que son propios del grupo de investigación, que esos, pues sí, tenemos exclusiones, se hicieron exclusiones, se ve lo que hay dentro y fuera, esa es la exclusión, ¿no? Está ahí señalada, esto es fuera y esto es dentro, y se ve la diferencia. Y hacemos evaluaciones de biomasa, diversidad y demás. Entonces, aquí lo podéis ver, bueno, simplemente para que veáis, no detenerme mucho, como la producción, como los parámetros estructurales, esto sería sin pastoreo y esto con pastoreo, hay diferencias significativas, tanto en producción, cobertura como altura. Y lo que sí que es sorprendente es que no hay diferencias en cambios de riqueza y diversidad, y eso es del año 2007 al 2010, ¿no? No hay diferencias, un poquito aquí y más, pero diferencias significativas nada, incluso con una carga fuerte no. Evidentemente hay que pasar más tiempo, sabemos que a partir de los 4 primeros años la respuesta es muy distinta, o por lo menos allí en aquella parte del sur, de una exclusión cuando la ponemos y pasa, pues eso, nosotros hemos visto a partir de los 4 años que responde distinto, de distintas formas. Todo esto necesita seguimiento, y en muchos trabajos que hay de forestales, y a lo mejor en Estados Unidos te lo dicen también, es necesario el seguimiento, y yo creo que lo has dicho tú también, ¿no?, que muchas veces se hacen las quemas pero no se sigue, y el seguimiento es necesario para tener resultados y conclusiones. Entonces, lo que es el pago, os vais a asustar, ya lo sé, porque todo el mundo se asusta, pero bueno, estos son los parámetros que se tienen en cuenta. Cuando veáis la fórmula, me refiero a la fórmula. Distancia, cuanto más distancia al aprisco se le paga más, cuando la vegetación es más dura, más leñosa, se paga más, cuando hay más pendientes se le paga más, también cuando la superficie, evidentemente más superficie, y también el cumplimiento, es decir, tú tienes un cumplimiento bajo, incluso se pueden salir de la red de cortafuegos, es decir, no se le paga más, incluso se puede echarle, pero nunca se dice, bueno, vamos a echarle, no, hay que tener en cuenta que muchas veces pues son cuestiones que pues, han tenido enfermos en la casa o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esas cosas se tienen en cuenta. Entonces esta es la gran fórmula, que no os asustéis, pero sí que es verdad que no es difícil. Estos son una serie de números que son fijos, esto era porque es lo que se le pagaba, bueno, a la gente, a los privados, ¿no?, a las fincas privadas, esto y esto, estas dos daban ese número más o menos igual, para que no fuese muy diferente, y salieran desfavorecidos. Aquellos 3 son, esto es la distancia, esta es la pendiente, la vegetación, esta es la superficie, y estos 2 están relacionados, no ha salido la otra, no, están relacionados con el cumplimiento. Entonces, bueno, evidentemente cuando hay mucha pendiente es el máximo, ¿no?, y distancia y la vegetación es difícil, entonces pues se paga unos 90 €, en cambio cuando es un sitio más o menos llano, está cerca el corral, el aprisco y no hay pendiente nada, pues es 42 €, por eso son de 90 a 42 € más o menos es lo que se sale, y una media pues unos 50 y tantos euros por ahí. Ahora ese grado sí que es verdad que si no se cumple al menos la mitad de lo pactado no se cobra, ¿eh? La situación actual, pues bueno, que los fondos es fondos propios de la Junta de Andalucía, de la Consejería ahora es de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, fondos FEDER, prevención para esa prevención de incendios, y hay otras posibilidades que se tienen que explorar, que realmente eso sería estupendo que no fuesen ellos, ¿no?, sino que vinieran de otros sitios,
que fuese, pues eso es Fondo Europeo ligado al segundo pilar de la paz, que son las medidas agroambientales, fondos europeos de los PDR, sobre todo la medida 8, la medida 8.3 de prevención de desastres, que también lo alberga, esto es muy importante, o la medida 15, que es mejora genética de los recursos forestales, pero que también la mejora genética también es importante en este sentido, pero las razas autóctonas también sería, aunque esa es por otra parte, pero también la conservación de esos recursos forestales, tanto los árboles como lo que es la vegetación leñosa, como la herbácea. Inversiones, bueno, pues eso son las inversiones de corporaciones sociales y responsables, eso ya queda un poquito así, ¿no? Que promueve distintos proyectos y demás, pero bueno, ahí son posibilidades que se tienen. También lo que se ha hecho es mejora de pastos en el cortafuegos y en las áreas cortafuegos, ¿no? Con especies autóctonas. Bueno, y esto es como es que veáis, pues bueno, todos los manejos que hay que hacer, ¿m? Y bueno, cómo quedó los cortafuegos. Realmente cuando estaba, después de hacer la siembra, el ganado sí que iba mucho más a esa zona, además que lo pastoreaba, pero intensamente. Bueno, no hablo nada de las especies ni nada de eso, pero existen, hay especies, pues van mejor, unas comerciales, otras no, y en esos sitios más secos y demás. ¿Qué ocurre ahí? Que no hay semillas, ese es el problema de las especies silvestres, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, otras iniciativas, pues la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, que se creó a partir de esto, de la red de áreas cortafuegos, un día que nos reunimos unos cuantos y dice, ¿por qué no hacemos que se apoye a los ganaderos de alguna forma y a estos pastores? Y se comenzó así, ¿no? En un día en un barecillo de Granada. Y, por otra parte, implicar al pastor en labores mecánicas de desbroce y control del combustible, los radileos, restauración ecológica de pastos con especies silvestres y el herbivorismo pírico, que ha hablado ya Rosa. En la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, pues ¿quién son? Pues somos muchas, yo pertenezco, además también soy cofundadora, pastores, técnicos, pues científicos, amas de casa, profesores, de todo tipo, defensores en general del pastoralismo, ¿no? Hacemos reuniones periódicas, jornadas y bueno, son muy positivas porque se puede hablar. Ellos hablan a los que estamos, yo no estoy en la directiva, pero bueno, a la gente que lleva la directiva, y yo creo que es un momento bueno para hablarse unos y otros, porque a veces están tan lejos, ¿no? y oírse, y es importante que tenga unos minutos. También tenemos WhatsApp, y eso es, el que quiera os invito a participar y también a seros socios, muy barato, 30 € al año. Se aprende mucho, y estos son, pues bueno, reuniones que... y de pasto, y de la SEP también. Bueno, aquí en distintas reuniones, como veis, pues bueno, aquí también se ve que nos reunimos, se habla, pero ha habido muchos premios también, a distintos pastores, no nosotros, sino que también pues la Junta de Andalucía, aquí se ve uno de los consejeros, ¿no? Dando a uno de los pastores, este es de Lanjarón, este es de la Sierra de las Nieves, que además este de la Sierra de las Nieves es el vicepresidente, Juan, este de aquí abajo. Y bueno, los carteles de las jornadas, ¿no? Bueno, la implicación del pastor en labores mecánicas y también de redileo. Había un problema después en Lanjarón, esto surgió en Lanjarón, en Sierra Nevada, hubo un incendio muy grande y después de los incendios, aunque ellos pastoreaban un cortafuegos, en las zonas al lado de la carretera, en esas áreas cortafuegos, pues empezó, la carga no tenía muchos animales, eran mayor que el cortafuegos, entonces ha empezado a crearse pues esto y a generarse y a reproducirse de una forma abismal lo que es la ulaga, ¿no? Que eso después de un incendio sabes que pues bueno, crece mucho. Entonces, el mismo pastor con su tractor pues ha quitado esta ulaga y también se ha hecho redileo. Un redil con las cancillas, se metía durante 3 días y una carga de unos 250 a 300 animales. Como ves, Alfonso, no sé si te suena esto mucho,
Yo, luego, tus apuntes por cuando voy a un máster o algo, vamos, te los tendrán leídos todos, porque, insisto, yo también los estudio de vez en cuando, aunque cada vez con menos tiempo. Pues bueno, es eso, el redileo es meter en un redil, pero también ya sabéis lo que hacía el ganado, tradicionalmente se hacía, y a la forma de crear pastos, ¿no? Llevaban semillas de un sitio a otro, pero bueno, os metéis en la página de Alfonso y bueno, esto también lo podéis ver, ¿no? Entonces sí que queríamos ver qué pasaba ahí, porque además con el redileo, si eso era mejor o era peor, qué pasaba ahí, ¿no? Si metía además, aparte de hacer esa práctica, si había zonas que ponía un redil y otras zonas que solamente pastoreaba y otras zonas que excluía. Ay, perdón, es que zonas, lo que comparamos fue eso. Ay, vaya, que estoy torpe. Son zonas con redileo, eran 4 zonas, no, perdón, 4 rediles, pues no es lo de menos. Y hemos hecho 8, me he confundido. Zonas con solo pastoreo y zonas excluidas al pastoreo. El redileo era redileo, redileabas, pero después en esa zona pastoreaban. Otras zonas donde no se había hecho el redileo, solamente pastoreo de esa zona de brozada, y otras excluidas. Estas son las exclusiones. Solamente lo que podéis ver, bueno, la riqueza, pues como veis, el primer año esto, lleno de leguminosas, por todas partes la riqueza de redileo y pastoreo fue mayor. Después el pastoreo, aunque parece sí hay diferencias, no hay diferencias significativas, y el excluido. Y lo que es la cobertura, pues en el excluido aparece, esto era cobertura de herbáceas, ¿vale? El excluido, pues que tenía menos herbáceas. Entonces el redileo tenía herbáceas, eso es bueno para el ganado, para atraer al ganado. Y la reducción de lules, eran leguminosas, perdón, me he confundido. Bueno, me he confundido, es que hay otra diapositiva y como estoy acostumbrada, no. Estas son leguminosas. Lo que veis cómo están esas leguminosas, aquí sí se ven, las leguminosas, la cobertura de leguminosas en la zona redileada y pastoreada era mucho mayor que en las otras. Esto es aquí sí es que no hay diferencias significativas, es que como quito unas de otras, unas diapositivas de una presentación a otra, bueno, la reducción de lules parvifloro también, no tengo aquí la gráfica, pero también ocurría. Y esta es la zona de restauración ecológica con especies de interés pastoral, pero al fin y al cabo especies silvestres que son herbáceas. En Sierra Nevada pues hubo este incendio de 3.000 hectáreas, se diseñó esto lo hicieron los gestores, una zona pastoral, nos llamaron para que hiciéramos una experiencia y gracias a la bondad de parques nacionales, después de 3 años, pues pudimos hacer allí un seguimiento, que ya había crecido un poquito por aquí la vegetación. Entonces se delimitó esa zona de pastoreo, nosotros hicimos la experiencia aquí con especies, se sembraron, y también fue bueno y positivo un aprisco. Por eso también la labor nuestra es importante que nosotros, aunque estemos en este mundo más de la ciencia, pues nos dediquemos también a estar en contacto con la gestión, porque claro, nosotros lo que dijimos, si se va a pastorear aquí, está un cortafuegos, lo lógico es que haya cerca un aprisco y también una zona cerca donde llevamos las experiencias. Entonces, bueno, las especies silvestres son leguminosas, nos centramos en ellas principalmente por eso, por la capacidad de fijar nitrógeno, alto valor nutritivo, mucha digestibilidad, bueno, otros beneficios como son taninos, flavonoides, también hubo en nuestro grupo unas personas que lo estudiaron, y también, bueno, que son primeros condicionadores tras incendios, permanencia en el suelo y demás. Bueno, no solamente fue en Lanjarón, sino que nos animamos, hicimos en 2 zonas, esto fue en Lanjarón, es un área, como veis, cortafuegos, y esto era un antiguo zona que había en Soportujas, que eran unos viveros antiguos que la habían tenido como zona para el ganado, para que durmiera, ¿no?, de noche, y aquí hubo mucha mejor producción, también estaba mucho mejor abonado, ¿no?, con distintas experiencias que se hicieron. Aquí, como he comentado antes, ¿qué es difícil? Pues conseguir semillas. Se trabajó un año entero consiguiendo semillas porque no te las encuentras comerciales, ¿no?, separarlas, demás. Entonces, tras esto, pues nosotros se ha creado un grupo operativo de la Junta de Andalucía, solamente de creación, está aprobado, pero a ver si hablen una convocatoria para seguir estudiando estas especies.
Y también con Semillas Silvestres, que es uno de los socios, pues se ha trabajado una empresa de semillas y él ha reproducido esas especies, nosotros también, pero claro, nosotros nos faltan manos para reproducirlas, además ellos tienen experiencia en ello. Y el grupo operativo pues también está Pastores por el Monte Mediterráneo y una empresa que es Cosegur, de ovejas segureñas. El grupo se ha hecho un grupo de trabajo nacional de estrategia española de producción y certificado y uso de semillas y todavía está en marcha. Donde el que lo lleva también es Cándido, que es el que lleva la empresa de semillas silvestres. Y trabaja con prados de siega, precisamente. Antes han hablado si especies o no meter especies en prados de siega, ellos sí están seleccionando especies de prado de siega y reproduciéndolo, y sé que están mejorando. Bueno, aquí rápidamente, este es el mismo proyecto de Rosa, pero la parte andaluza, que es el Sudo Interred. Aquí debíamos de echarme una foto, Rosa, para ponerlo en el Twitter, de Open to Present. No por nada. Qué bueno. Bueno, nada. Bueno, entre otras cosas, si veis aquí, bueno, estudio esto antes de quemarlo, la quema y esto después de quemarlo. Aquí veis el rebrote, ¿no? Había una gran vegetación muy alta, más de 1 metro. Entre otras cosas eso, ¿no? Bueno, ¿y quién estamos aquí en Andalucía? Pues el CSIC, la Junta de Andalucía, y que estaba en el Infoca y Pastores por el Monte Mediterráneo, aunque ellos son asociados, es decir, que no reciben dinero, así un poco resumiendo. No, pero están haciendo bastantes cosas. Bueno, ¿quién está? Estos son los socios andaluces en la parte del Infoca, ¿no? Este es Rafael Yebra, el que lleva esto, que también es un incomprendido por las quemas dirigidas. En la Rasca solamente hay una persona y fijaos todos los de el ERCUA, ¿no? ¿Cuántos son? Y bueno, y estos somos nosotros, Mario, Mauro y yo. Y también hablabas de GPS, pues sí, es verdad que hay un pastor, pero el pastor hay que seguirlo de vez en cuando, porque bueno, no sabíamos exactamente si hacía o no hacía lo que era el seguimiento. Y bueno, aquí lo tenéis poniendo el Antonio, es muy bueno, lo que pasa es que Antonio tiene 2 zonas y entonces tenía otra persona que no era él, porque cuando él va a la zona se nota porque pastorea más, ¿no? Y aquí poniéndole, bueno, explicándole cómo para cambiar las pilas, aquí poniéndolo con Mauro, del grupo. Este es Porfirio, que es de la Rapca, ¿no? Que también pues, de vez en cuando va a verlo y demás. Esta es la zona ya quemada y este es el seguimiento. Bueno, ya con el GPS que se ve perfectamente pues sus caminillos. Aquí, en Almería, en la zona de Filabro, que nosotros somos de Granada, al lado entre Granada y Almería, cogen 2 zonas, tanto el parque de Baza como los Calares de Sierra de Filabres. Pero lo que hay dominante es la Ulaga y el Esparto, que eso en Andalucía hay bastante. Y bueno, esto es que se me ha repetido. Y se han sacado. Muchas gracias. Bueno, pues ya conocemos la Rasca en profundidad y todas esas nuevas iniciativas. No se oye, esto es solamente para la grabación, ¿vale? Entonces me lo tengo que poner así como que parece que llevamos un micrófono. Te lo quito porque si vamos... Como decía, que ya conocemos un poco más en profundidad la Rasca y todas esas nuevas iniciativas que se han ido desarrollando también con la misma idea de prevención de incendios, ¿no? Y espero que haya también preguntas para Ana Belén. Aunque tengo ya aquí la luz así. Estamos ahí un poco. Miguel. ¿Se nota una menor incidencia de la procesionaria en los pinares estos de Alepeskis, en los cuales se ha pastoreado? Pues me suena que hay un problema serio, ¿no? Sí, pasó una cosa, un año se quedaron grises y ya después no ha habido más. Se recuperaron estupendamente. Es decir, que hubo un año, al principio, que se quedaron totalmente grises, yo no sé si era por... pero en general toda la repoblación, también. Y bueno, después nosotros no hemos hecho ese seguimiento de la procesionaria, pero están con una salud que dice, Dios santo, que muy bien están, ¿no? Ahora,
En números, como las demás cosas, no te puedo decir. Buenas tardes, enhorabuena por la ponencia. Simplemente a título de curiosidad, ¿en la práctica del redileo también la pagan o entra dentro de los 90 euros, entre los 45 y 90 euros? Bueno, eso fue, vamos a ver, nosotros con esa persona, nosotros aprendemos de los ganaderos, eso está clarísimo. Esta es una persona que uno también que ha aparecido ahí con un premio ahí en Sierra Nevada y evidentemente pues hay que hablar con ellos y ver lo que hacen. Entonces nos comentaba que era, bueno, nosotros ya también lo que es la mejora de pasto habíamos hecho redileos previamente y nos comentó que lo mejor, dice, mira, yo me puedo meter con el tractor y hacer esto. Entonces esto no se le pagaba, de hecho no lo veían con buenos ojos, lo que es que se metiera con el tractor y demás, pero la gente, los técnicos de la red de cortafuegos, en este caso Fidel, que está en Granada, pues convenció y bueno, y los demás también, y los resultados eran positivos, ¿no? Es decir, que eso no se le paga. Entonces, antes en Francia lo que se hacía es que sí, era los contratos territoriales que se le hacía al ganadero y en vez de pagarle pues esos 90 euros, le pagaban 500 euros por hectárea, por mantener, le decían el cortafuegos. Muchos de ellos, de los pastores, cuando ven que hay algún problema, por ejemplo, con los cardos, ¿no? Bueno, con los cirsium. No, esto no es un circio, no me acuerdo qué género era. Bueno, uno de ellos, de estos grandotes. Pues, ¿qué ocurre? Onobordon, efectivamente, en los bordon, con los onobordon, pues cuando ven que el ganado no se lo dejan, porque también a lo mejor llegan tarde y demás, ellos llegan y lo van tirando. Es decir, que también hacen esa labor. También hay una foto preciosa que la pone muchas veces Rogelio, lo que se ve, otra de las cosas es que ha habido repoblaciones con pino, y después, y el ganado ha pasado por allí. Es decir, pasa una vez, pero después no pasa otra vez, sino que se va por otra parte, ¿no? Entonces, tú ves las dos fotos, cuando está la repoblación y después, y están los pinos grandes y bien. El manejo, como habéis comentado todos, el manejo es fundamental, pero no se le paga, desgraciadamente. Buenas tardes, soy Ana Rengifo. Hola. Vale, simplemente preguntar si habéis acompañado con un estudio de calidad de suelos, de lo que es el nivel de micorrizas y de sanidad de la calidad de los suelos en sí. Pues mira, en toda la red de cortafuegos no. Lo estamos haciendo ahora, sí que lo hemos hecho con esto cuando empezamos en Sierra Nevada, Entonces, la calidad del suelo lo que se ve es que en Sierra Nevada no había nada de fósforo, nada. Ha aumentado el fósforo, el nitrógeno, bueno, el potasio, evidentemente, porque más que por la heces es por la orina. La materia orgánica que no había, ahí en una zona ha aumentado una barbaridad. Eso es lo que te puedo decir. La capacidad de intercambio catiónico, que eso es lo que hacemos, ¿no? El físico-químico elemental. Y bueno, Rosa está haciendo ahora también otra serie en las zonas que se han quemado, ¿no? También con quemadas y no quemadas, pero eso todavía no sabemos nada. Vale, buenas tardes. Yo quería saber, porque sí que has comentado que el coste con el pastoreo de ese desbroce, bueno, de esa eliminación de vegetal es mucho más barata, si hay una cifra, un valor que pueda comparar el desbroce mecánico, lo que se vendría haciendo para mantener el cortafuego o estas áreas cortafuego con el pastoreo. Y luego también, ¿en qué momento de la reforestación, con qué edad empezasteis a meter el ganado? Bueno, estas tenían 15 años, 15 años en la que hemos trabajado nosotros más experimentalmente, ¿no? Pero como he comentado antes, pues es que metió el ganado en esta de la zona de la Ventilla y en la Yunquera, pues metieron el ganado con la
recién no sé cuánto tiempo, pero es que estaban todavía con la protección. Y después lo quitaron, pero no ha habido problema. Eso ya lo he oído bastante en los ganaderos. Teniendo hierba ya se sabe que, bueno, de vez en cuando un mordisco da en la zona baja, pero te lo estás desbrozando. Pero no hay problema, pero tú tienes que tener un buen pastor, no puedes decir, ¡hala, ahí te lo dejo! Por eso mismo, porque eso es lo que decía el pastor, cuando te muerde es cuando vuelve. Entonces, manejo fundamental. ¿Y de la parte económica hay algo para...? Ah, sí, pues tanto Elsa tiene una publicación que lo he traído, pues porque la he puesto abajo y al final no la he puesto. Tanto Elsa Varela, pues sí hizo, yo no sé si en el año 2008 o algo así, y también lo que es Rogelio y Pepe, pues sí es sobre 40 euros a... Incluso Elsa era un poquito menos, pero de 40 euros a 90 euros, que es lo que tú puedes pagarle a un ganadero, al final era unos 50 y tantos según los datos de Rogelio, ¿no?, que se le puede pagar a un ganadero por hectárea. Lo que salía con el mecánico era sobre unos 1.400, 450, 1.500, por ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Quería saber si en la experiencia francesa o en esta que están haciendo en Andalucía se ve que en las zonas donde se hace este tipo de cosas está aumentando el relevo generacional de los pastores o no. O sea, es decir, ¿veis que se incorpora más gente joven a ser pastor? ¿No tiene incidencia? ¿Sí tiene incidencia? Lo digo porque la edad media del pastor suele ser bastante alta y sin pastores sí, no... es alta. Hay otra diapositiva que también la pone Rogelio, que es más, bueno, que eso es sobre los 40 de 40 a 50, más bien de 40 y tantos años, es la media, y eso es joven. Pues no, eso es joven, 40 y tantos años para mí es jovencísimo. Pero que no hay problemas, porque para encontrar un pastor, por ejemplo, nosotros en el proyecto y otros socios, cuesta trabajo, pero bastante. Mira, este pastor el que trabajamos nosotros para diferenciar, porque hace transhumancia y después se la bajan a un grupo, la que están parida y demás, a una zona más abajo, pues ha tenido que contratar a un extranjero. Ahí tienes la dificultad. Sí que es verdad que con la escuela de pastores pues se está haciendo bastante, que también nosotros pues sí, al principio, y bueno, damos clases en la escuela de pastores y la promovimos en principio. También la Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo, sus pastores son profesores, ¿no?, en la parte práctica, pero hay muchas dificultades también, dificultades a la hora de una instalación, hay dificultades a la hora de comprar el ganado, hay dificultades. Pero hay esperanza, si te vas a ir a alguna zona en Santiago de la Espada, allí en lo que es Cazorla, hay mucha gente joven, ¿no? Bueno, yo soy Goyo, Gregorio Martínez, algunos me conoceréis. Pertenezco a este equipo que estamos desarrollando esto mismo aquí en la Comunidad de Madrid, desde el año 2011. Entonces, bueno, las mismas vicisitudes que tenéis vosotros las tenemos nosotros. Hay una cosa que es difícil de cuantificar, que a raíz de vuestra fórmula a mí me surge alguna duda. El compromiso del ganadero o del pastor es fundamental a la hora del éxito, ¿no?, del desbroce mediante ganado. O sea, todos los parámetros que vosotros cuantificáis están pensados, estudiados, son medibles y cuantificables. El compromiso es subjetivo y nos cuesta, nosotros lo sabemos cuál es el compromiso porque lo observamos, ¿no? ¿Lo habéis conseguido cuantificar de alguna manera, ese grado de compromiso? Porque tenéis ahí el grado de cumplimiento, pero... Sí, bueno, el grado de cumplimiento, la G es
con las tasas de consumo y la matorralización, eso sí se da, ¿no?, de la herbácea y la arbustiva, y el K es también en función de, en parte, si llega cuando ya tienes todo, ¿no?, cuando bueno, el G, según el G, ¿no?, pues si es mayor al 50, si es menor del 50%, pues no lo consideran, según ese G, ¿no? Entonces, el grado de compromiso, si hay cada vez más, es decir, ese grado de compromiso al principio eran desconfiados y según ha ido pasando el tiempo es más, es decir, los que están son gente comprometida. Ahora hay que ir mucho, hay que estar, por eso he dicho es muy importante la labor del técnico de campo y que sea un amigo. El otro día estuvimos en La Palma en una jornada, iba tanto los técnicos, iban pastores, yo iba también, iba José Luis. Como está jubilado, pues lo dejo al final. Es decir, que ese compromiso, y él habló, está ahí, ¿no? Porque también otra de las cosas, como decía un pastor, que eso lo había oído, que por 2 putos euros, pues esto no vengáis aquí, sino es por eso poner en valor lo que están haciendo, ¿no?, la autoestima. Sí, a nosotros nos pasa igual aquí. O sea, es el compromiso con nosotros, que nos tratan, nos presentan a sus nietos, a sus hijos, claro. Y al final no es por el dinero, realmente por lo que lo hacen. Claro. Hay otra cuestión. Vosotros os apoyáis siempre sobre un trabajo preventivo previo, ¿no?, para hacer Sí. la selvicultura, el pastoreo. ¿Os habéis planteado el crear, como en Extremadura o en Francia, paisajes con mosaicos en los cuales solamente sea la labor del ganado la que mantenga esas estructuras contra incendios? Estructuras que no existen, que realmente son tradicionales por el pastoreo que se ha venido desarrollando. La estructura en mosaico, claro, si tú siempre pones en mosaico, pero un área preventiva, ¿sabes? Tú tienes tu área preventiva, es decir, la dehesa podría ser esa área preventiva, ¿no?, que son, pues he dicho, 250 individuos por hectárea, es mucho, ¿no?, en la dehesa es menos. Entonces, tienes que tener alrededor algo, tienes que tener una que sí sea fuerte, como te ponen los franceses, sí tienen un área preventiva fuerte, y después ese mosaico alrededor, pero que sea el ganado el que haga directamente esa función al principio, eso es imposible. Eso es imposible. No. Y los franceses tampoco lo hacían, ¿eh? Buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar, esto es principalmente en montes públicos. Sí. Vale. Entonces, preguntar si dentro del aprovechamiento del monte como pasto, estos montes que tienen, digamos, esta característica de tener un área cortafuegos pastoreada, si ya se contempla en la propia gestión del monte como tal, y que tenga, bueno, pues una forma un poco diferente de ser explotada o aprovechada, por así decir. Y por otra parte, la compatibilidad de si los ganaderos reciben ayudas de la PAC o de Europa por la declaración de esos terrenos como pasto, la compatibilidad con una ayuda directa que se les dé o la forma que tengáis vosotros de gestionarlo a través de un contrato o algo así. Bueno, la ayuda vamos a ver si lo he entendido. La ayuda de la PAC, pero por superficie, si consideran así. Esa superficie sí se considera. Incluso de ecológico también, que un arrendamiento en algunos que son ecológicos que sean para 5 años, por lo menos que con el compromiso que sean esos 5 años, ¿no? Pero, ¿qué me has preguntado más? El aprovechamiento es como monte, el aprovechamiento, o sea, el pliego de los... Ah, sí, también, eso es otra de los problemillas que había. Es que hay 3 formas de gestionar. Uno, pagándole. Entonces, en la malla, como decía, bueno, como no queremos que se saque dinero del Infoca, lo que es la otra parte, que no es preventiva, entonces vamos a hacer, como hay pastos alrededor, pues en vez de darle el dinero, pues si ese cortafuego o área cortafuego es X euros, pues se lo quitamos a lo que es el pasto del monte público, ¿entiendes? Si, yo qué sé, si le van a dar 2.000 euros y son 2.000 euros, pues una cosa por otra. Y si no, le tiene que dar, o al revés, ellos le tienen que dar al pastor.
Eso es lo que hacen. Lo que pasa que eso nosotros no lo vemos tan bien, porque realmente hay que pagar ese servicio y que ellos vean que es un servicio diferente al pasto, porque a lo que es el aprovechamiento del pasto, porque si no, creen que es, pues bueno, lo de siempre, ¿no? No, sí, y no... Y después sí que es verdad que hay unos pagos, pero a las privadas, ¿eh? Hay también pagos, como de esos 500 euros, también hay el privado, a lo que son fincas privadas y demás que no son montes públicos, pero ya no están dentro de esto, eso lo tendrían que hacer ellos particularmente, y claro, la ayuda del terreno no lo recibe, ya no sé cómo lo gestionarán los ganaderos con él, ¿sabes? Si se le pagará o al revés, será un pasto, al revés, será como siempre, tendrá que pagarle al dueño por pastorear allí, eso es lo que ocurre, pero bueno. Bueno, es un tema ya hemos visto apasionante, pero tenemos que pasar al siguiente ponente, así que nada, muchísimas gracias, Ana Belén. Y mientras José Luis carga la presentación...